Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos contacto con el doctor José Antonio Crespo, analista político, colaborador en este espacio de Grupo Fórmula Noticias. El tema Ayotzinapa, la verdad histórica y la verdad auténtica que reemplaza a la verdad histórica tan atropellada, según ha mostrado el actual gobierno. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, fíjate, es que este asunto de Ayotzinapa es un asunto jurídico, desde luego, pero también un asunto político. Y por eso ha generado tanto ruido, porque políticamente el actual gobierno insistió, muchos miembros del actual gobierno, muchos grupos afines a este gobierno, insistió cuando ocurrió lo de Ayotzinapa y cuando el gobierno de Peña Nieto dio a conocer lo que se llamó la verdad histórica. Pues ellos dijeron que no, que era inadecuado, que faltaba mucho, que había sesgos, que se había ocultado información y que por lo tanto pues simplemente se había querido tapar el asunto. Entonces se utilizó políticamente aquel caso para golpear al gobierno de Peña Nieto e incluso precisamente a partir de sostener que la verdad histórica era incompleta, en el mejor de los casos, cuando no falsa, se decía que había una responsabilidad del gobierno federal. Aquel lema de fue el Estado no se refería a cualquier parte del Estado, no se refería a la Policía Municipal de Iguala, se refería al gobierno federal o a algunas de sus instituciones, como podía ser la Policía Federal, pero también el Ejército. Y eso implicaba, en este movimiento, en este reclamo, que Peña Nieto estaría vinculado de una u otra manera en este crimen, que incluso se sugería que Peña Nieto habría dado la orden para desaparecer a los estudiantes o incluso simplemente que había hecho la vista gorda antes de que ocurriera el asesinato, o bien que decidió ocultar todos los elementos para no inculpar a nadie. O criminalizar a las víctimas al decir que al principio no le manejó el procurador Murillo Karam la idea de que había sido un enfrentamiento entre narcotraficantes, criminalizando a los desaparecidos. Así es, con el uso en todo caso y la connivencia de la Policía Municipal de Iguala, que sabíamos que estaba pues básicamente vinculada a alguno de los cárteles de Guerrero. Esa fue básicamente la idea, y que se le entregaron los estudiantes al crimen organizado y ellos los desaparecieron sus cadáveres, los incineraron, etcétera. Pero este grupo de izquierda básicamente, pero repito, donde participaban gente que está hoy en el gobierno, insistió en que eso no era verdad, en que era falso, que el ejército estaba involucrado, insistieron mucho en que el ejército estaba involucrado, se acusaba incluso de que quizá en las instalaciones del ejército se había incinerado o tenían retenidos a los estudiantes, o ahí se había incinerado a algunos de los cuerpos de los estudiantes. Desde luego el ejército siempre se sostuvo que no se había involucrado, que no tenía nada que ver, pero este movimiento insistía en que sí. Y de ahí la importancia política que tiene ahora, digamos, la nueva investigación o los nuevos resultados de la investigación, porque este gobierno se comprometió con dar a conocer la verdad y sostenía y sostuvo durante mucho tiempo que esa verdad era distinta a la de Murillo Karam, a la del gobierno de Peña Nieto, y que desde luego involucraba al Estado, es decir, al gobierno federal. De tal manera que políticamente no se puede permitir este gobierno simplemente salir y decir, ¿qué creen? Ya investigamos, ya revisamos, ya tenemos nuevos testimonios de algunos de los protagonistas, de los involucrados, etcétera, y no hay nada distinto, no hay nada realmente distinto, porque ese sería un golpe político a este gobierno, después de haber insistido que era algo muy diferente, de que realmente se había ocultado la verdad y que hayan utilizado políticamente esa tesis para golpear a Peña Nieto. Sí sería un golpe, sí sería mal visto el que este gobierno saliera y dijera, oigan, pues, ¿qué creen? No encontramos nada distinto. Por lo cual me parece a mí que hay una presión política y una autopresión de parte del propio gobierno de sacar una
una versión distinta, por lo menos suficientemente distinta para que se diga, ya ven cómo la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto no era exacta, y ya ven cómo se estaba involucrado de una u otra manera el gobierno federal, y por eso es que era muy importante involucrar de una u otra forma a miembros del ejército, a militares. Ahora ya se habla de algunos militares, 5 o 6, algunos personajes que habrían estado involucrados, según esta interpretación, directamente en el crimen. Y por lo tanto, entonces sí se podría mantener la tesis de que el ejército habría sido parte de este crimen. Lo que hay que ver ahí, Pepe, en todo caso con cuidado, es ver exactamente de qué se les acusa a esas personas. Desde luego quiénes son y de qué rango son. Eso será importante. Pero sobre todo, de qué se les acusa. Porque podría ser el caso de que simplemente se les acuse por omisión, no por acción. Es decir, que ellos no hubieran estado directamente vinculados en la desaparición o en el asesinato o en la incineración de los cuerpos, pero que se les acuse simplemente de no haber intervenido. Recordemos que muchas veces eso se dijo también en aquellos años de parte de los sectores que cuestionaban la verdad histórica, decían, bueno, es que el ejército debió haber participado, debió haber evitado que pasara esto. Y el ejército decía, no señores, esto era un asunto de la policía local y mientras no supiéramos nada más, mientras no tuviéramos alguna orden de arriba, no podemos intervenir en asuntos estrictamente locales. Ya cuando se supo lo que pasó, ya había ocurrido. Simplemente ya revisamos por aquí y por allá quiénes habían sobrevivido, qué pasaba en los hospitales, quiénes estaban ahí, pero no pudimos ya impedir lo que después ocurrió, porque no recibimos órdenes al respecto. Eso es lo que podría ser, me imagino yo, la acusación que se haga a estos miembros del ejército, y ellos me imagino que tendrán que defenderse y que podrán defenderse, pues señalando algo por el estilo. Digo, yo no sé hasta dónde tenga responsabilidad o no, o exactamente de qué se les acuse, pero yo me imagino que las cosas vienen por ahí. Y entonces ellos tendrían que demostrar que no pudieron haber intervenido directamente por no haber recibido órdenes superiores y que en tal caso ellos no pueden o no podían hacer nada al respecto. Pero probablemente que cuando ya las cosas se supieron, pues ya era demasiado tarde. Yo me imagino que por ahí viene, porque en efecto, a pesar de que se hizo recorridos por las instalaciones militares, diferentes grupos, incluso el GIEI, que estuvo aquí queriendo entrevistar a los militares, poniéndolos en el banquillo de los acusados, no lograron probar nada. Entonces ahora habrá que ver con mucho cuidado cuáles son esas acusaciones y cuáles son las pruebas que presenta la nueva verdad auténtica, le dice. Sí, así le llamó Alejandro Gertz Manero. Gracias, José Antonio Crespo, por tu comentario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.